Muy buenas, te saluda Alejandro Guerrero, espero que estés fenomenal y con toda la energía siempre creando para ti, para tu negocio, para tu futuro, para los tuyos. Hoy te vengo a hablar del bloqueo de noticias de Facebook en Australia. ¿Qué pasaría si a Facebook o Instagram le quitaras las noticias? ¿Crees que podría sobrevivir como red social? Pues esto es lo que van a descubrir los usuarios de la plataforma en Australia. Y bueno, vamos a analizar hoy lo que ha pasado esta semana allí, que ha sido una cosa que además ha sido sin previo aviso. Y en estos momentos está viendo un pulso entre el gobierno australiano y la compañía Facebook. Vamos a ver los detalles. Esto ya lleva tiempo coleando desde julio del año pasado. Hay un proyecto de ley en Australia que ha salido, pues bueno, con el Australian Competition Consumer Commission, que básicamente es el equivalente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que hay aquí en España. Y es que se hizo un borrador de ley que obligaba a Facebook y a Google a básicamente pagar por las noticias. Esta propuesta estaba destinada, bueno, pues a abordar el problema de las plataformas, ¿no? Controlar el poder de mercado que tienen estas plataformas, bajar el control que tienen sobre la economía de la atención, estamos hablando de Twitter, de Facebook, de Google, Instagram, etcétera, etcétera, y básicamente quitarles a estas empresas de tecnología el monopolio que hay con el tema de los datos, que a su vez, bueno, pues los datos significan dinero. Detrás de ese control de Internet pues hay muchísimos ingresos de explotación publicitaria y control del comportamiento de los usuarios en Internet. De ahí, bueno, pues el interés, ¿no? Y en Australia, bueno, pues está habiendo esta legislación que en principio no parece muy importante porque es de un solo país, pero sí que puede sentar precedente ya que tiene el potencial de hacer un efecto dominó e impulsar un cambio global según otros países vayan viendo qué es lo que esté pasando en este momento, ¿no? El objetivo del proyecto de ley, que se lleva trabajando desde el año pasado, es permitir que las empresas de medios pequeñas y medianas, como publicaciones locales, periódicos regionales, radios, etcétera, etcétera, negocien colectivamente para tener un mejor trato trabajando con las compañías de Internet, que al final salen muy beneficiadas de que el material que utilizan, digamos, el petróleo, pues son datos e información que los propios usuarios y las empresas de noticias crean, y la verdad es que las empresas Big Tech no se están gastando un duro en generar este contenido, lo hacemos los propios usuarios o lo hacen las propias empresas de noticias, ¿no? Además, bueno, pues la ley viene fuerte porque viene con unas multas por infracción bastante graves, ¿no? De lo que sea mayor, o 10 millones de dólares australianos, o 3 veces el beneficio obtenido, o el 10% de la facturación de una plataforma solamente de cada año en los últimos 12 meses. Bueno, ¿cuál es la queja que tienen los medios con todo esto de las Big Tech? Bueno, pues Facebook y Google desde hace años pues lo que han buscado siempre ha sido centralizar el contenido de todos los demás. Entonces, claro, al centralizar el contenido, estas empresas tienen acceso exclusivo y completo a los datos y a toda la interacción que tienen los usuarios. Esto, digamos, rompe el vínculo porque es como el man in the middle, ¿no? Se ponen en medio de lo que son los buscadores, lo que tú enciendes nada más, conectar tu ordenador, la información que buscas y digamos que ellos hacen de árbitro para poner el ranking de la información que sale como resultado cuando tú buscas cualquier noticia en Internet, ¿de acuerdo? Recordemos que muy poca gente utiliza lo que es el tráfico de marca en Internet. Cuando tú abres el navegador, la mayoría de las personas teclean de pronto una noticia que le interesa o teclean el nombre del periódico y ahí ya estás pasando por el buscador. No haces un tráfico de marca que sería irte a la barra de navegación y poner directamente la URL del periódico que tú quieras leer. Y eso le está trayendo pues muchísimo perjuicio a estas empresas, ¿no? Ya que se rompe ese vínculo. Entonces, los medios tradicionales, pues obviamente les cuesta muchísimo, sin estar en esa posición competitiva, pues cultivar relaciones con los lectores. Es complicado hacer, digamos, productos complejos en cuanto a las suscripciones, publicaciones más elaboradas, la publicidad también, que cada vez con la tecnología es más compleja, con todo este tema de las cookies, el seguimiento de los usuarios, las búsquedas por voz, y vemos que las empresas de medios, pues básicamente están de espectadores y encima además están trabajando como gratis, ¿no? Y también un poco el gobierno australiano lo que quiere hacer con esta ley es romper un poco el desequilibrio en la negociación, porque obviamente si va una empresa como, yo que sé, el Grupo Prisa aquí en España, El País o El Mundo o el ABC, y van a negociar con Facebook, pues obviamente con una empresa que es 100, miles de veces más grande que tú, pues obviamente el poder de negociación que tienes es bastante pequeño, ¿no? Y fíjate que esto es diferente a lo que pasó en España hace tiempo, ¿no?
¿Por qué ese revuelo tenemos ahora? Bueno, el alcance de la directiva que hay en estos momentos en Australia es mucho mayor a lo que pasó en España. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que pasó en España era que Google quería evitar el pago a las empresas de noticias y básicamente con el servicio ese que tenían de Google News ellos lo desactivaron y Santas Pascuas, ahí acabó, digamos, toda la disputa. Pero es que eso que se hizo en España ya no se va a poder hacer en Australia. ¿Por qué? Porque la propuesta de ley en Australia se aplica también a muchas más cosas. Por ejemplo, a la búsqueda de Google. O sea, digamos que la ley también persigue que Google comparta los datos de búsqueda, que las plataformas, dice la ley, notifiquen a las empresas de medios con un mes de antelación cambios de algoritmos en los sistemas de búsqueda. O sea, imagínate Google, que tiene como la fórmula de la Coca-Cola en su motor de búsqueda, pues que tenga que abrirlo a las empresas de medios, ¿no? Porque claro, evidentemente afecta a los negocios, afecta a los rankings de resultados. Más cosas también, pues la ley obliga también cambios sustanciales en la visualización, presentación de noticias y la publicidad directamente asociada a las noticias. O sea, digamos que una empresa como Google tendría que también informar previamente cuando vayan a cambiar los resultados de búsqueda, cómo se van a visualizar, cómo van a ser las fotografías que van a salir, los banners. Recuerda que, bueno, si trabajas en SEO, como trabajamos aquí nosotros, tú haces una búsqueda en internet y de pronto un día Google cambia los resultados y tienes que empezar a trabajar como te van diciendo ellos, ¿no? Pues eso es lo que quieren un poco también romper con esta ley, ¿no? También otro punto que menciona la ley es brindar a las empresas de medios información clara sobre los datos que se recopilan a través de las interacciones de los usuarios. También el tiempo que dedican a leer cada uno de los artículos en la propia plataforma de Google y cuántos artículos se consumen en un periodo de tiempo determinado y también otros datos. Pues como ves, bastante restringido para estas compañías, ¿no? ¿Cuál está siendo un poco la respuesta que están dando? Bueno, vamos a ver en primer lugar lo que ha hecho Google, ¿no? Porque Google, bueno, nada más enterarse de esto, el año pasado ya empezó con amenazas, ¿no? De hecho, ellos hicieron un comunicado diciendo que, bueno, si el gobierno australiano seguía adelante con este plan, decían que la cantidad de los resultados y la calidad de las búsquedas regionales en Australia sufrirían. Y la información sería menos relevante, menos útil y digamos que abrirían un poco la puerta a las fake news, ¿no? O sea, como diciendo, si no tenemos esta posición y nos obligáis a esto con esta ley, digamos que vamos a dejar de filtrar la información correcta a los usuarios. Pues la verdad es un poco también amenaza a la sociedad, ¿no? Y también amenazó incluso con marcharse del país. Pero bueno, ahora han comenzado a ir en otra dirección. Al ver que el proyecto de ley ya se aprueba y digamos que hay que acometerlo, pues obviamente ya Google se ha dado cuenta que ese no es el camino, ha empezado a hacer negociaciones, de hecho ha hecho ya unas negociaciones con la empresa News Corporation, que es del magnate Rupert Murdoch, y ellos son dueños, bueno, pues de The Sun, de Wall Street Journal, de Times, Sky News, de New York Post, y básicamente, bueno, pues Google ya está buscando acuerdos en privado para poder mantenerse en activo y digamos que los medios de comunicación no denuncien a la empresa con esta ley, ¿no? Pero bueno, pues los de Google igualmente están súper enfadados con esta ley. Ellos de hecho han hecho comunicados de prensa expresando lo siguiente, ¿no? Que estaban profundamente decepcionados y preocupados. Ellos decían que ya antes estaban proporcionando muchísimo valor a los editores de noticias en general. Dice, por ejemplo, que solo en Australia estaban enviando miles de millones de clics a los editores de noticias australianos de forma gratuita cada año, por un valor de más de 200 millones de dólares. También, bueno, pues un poco comentando que el gobierno australiano estaba pensando un poco a la antigua y que esto socavaba la ambición, fijaros, la ambición de Australia de convertirse en una economía digital líder para el año 2030, ¿no? Qué curioso que esto del año 2030, muchas empresas tecnológicas están metidos ahí, ¿no? Con el plan para muchos países para el 2030. Y luego también que se establecía un desincentivo perverso para innovar en el sector de los medios. Yo quizá ahí sí, en este lado sí que les doy bastante razón, porque quizá puede ser que esta ley... y recordemos que esta ley aparece no porque sí, porque el gobierno australiano de pronto tenga un corazón enorme y quiera resolver la situación, sino porque las empresas de medios en Australia han hecho lobby para que esta ley salga, digamos, es una guerra un poco local, regional contra las Big Tech a nivel global, ¿no? Y yo creo que la ejecutiva de Google, esta señora que se llama Mel, creo que sí... tiene razón en el sentido de que realmente si tú haces una ley
un poco para seguir aplicando el modelo antiguo, estás cortando el que las empresas de noticias se pongan las pilas, innoven y sean competitivas a nivel de Internet, ¿no? Porque también es cierto que Google pues, ha hecho unas grandes inversiones para llegar a donde está. Pero bueno, vamos a ver que la respuesta de Facebook ha sido totalmente diferente. Directamente, de golpe y porrazo, en las últimas 24 horas no se puede publicar ninguna noticia ni en Facebook ni en Instagram. En el momento que tú intentas hacerlo, te dice que el post no puede ser compartido. Dice, en respuesta a la legislación del gobierno australiano, Facebook restringe el poner enlaces de noticias a cualquier post de página de noticias en Australia. Y globalmente, el compartir estas noticias, aunque estén en la cuenta en otro país, pero que sea una publicación australiana, también está restringido. O sea que, como veis, además esto, digamos que Facebook no es una cosa que haya dicho así de tapadillo, sino que han hecho un comunicado de prensa y han dicho claramente que, bueno, pues que van a hacer un pulso al gobierno australiano. La postura de Facebook, además, se está un poco pegando con Google, porque ellos están diciendo que hay otro argumento bien diferente, que realmente Google está indexando todas las páginas de noticias, sacándolo en los resultados de búsqueda, y por ello, al pasar tantos millones de usuarios todos los días, monetizan y ganan muchísimo dinero a costa de la información que generan los demás. Pero dice que, por el contrario, el caso de Facebook es diferente, porque la gente que está en Facebook es porque realmente voluntariamente ha compartido el enlace, ¿no? Y es cierto que en eso sí tienen razón. Cuando tú ves información en Facebook, es porque ese medio de comunicación o esos usuarios se han decidido de motu propio coger su URL, compartirla dentro de estas redes sociales, Facebook e Instagram o WhatsApp, y, digamos, darla a compartir. Es una acción iniciada, digamos, por el publicador de la noticia. Sin embargo, Google no. Google, digamos, pasa la araña, escanea todas las webs y de ahí saca toda esa información, la indexa e intenta explotarla como un motor de búsqueda, ¿no? Así que, bueno, también es cierto que el argumento es un poco diferente y quizá no sea lo correcto aplicar la misma ley de forma salomónica a todas las empresas de Big Tech. Es una cosa que, bueno, pues que habrá que analizar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo que ha hecho Facebook de golpe y porrazo sin avisar, pues obviamente está influyendo mucho a la sociedad australiana. De hecho, ha habido varias páginas de bomberos, servicios de emergencia, etcétera, etcétera, que han dejado de funcionar de un día para otro y les han borrado absolutamente todos los posts. Como tienes aquí, el Departamento de Bomberos y Emergencias, uno que hay aquí en DCES en Australia, pues directamente lo han dejado en blanco, ¿no? Y esta gente, pues, de Australia han dicho que no se van a quedar así. De hecho, te voy a enseñar lo que acaba de publicar este señor que ves aquí, que se llama Scott Morrison, que no es nada más ni nada menos que el primer ministro de Australia, ¿de acuerdo? Y aquí en su cuenta de Facebook está diciendo claramente a día de hoy que, bueno, que las acciones de Facebook de hoy no son nada para nada amigables, cortando la información esencial de servicios de salud y emergencias, y que han sido arrogantes y han sido como un fraude, vamos. Y que están en contacto regular con los líderes de otras naciones sobre estos asuntos, ¿no? Y bueno, dice, estas acciones solo confirman la preocupación de un número de países en aumento que están expresando preocupación sobre la conducta de las compañías Big Tech, ¿no? Y bueno, pues básicamente que esto no va a quedar así. Hay un pulso abierto entre los propios gobiernos de los países, en el caso de Australia, que ya, digamos, la bomba ha explotado, y vamos a ver, bueno, están teniendo diferentes reacciones las empresas Google y Facebook, y vamos a ver en los siguientes días en qué acaba la historia, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que te quería compartir en el vídeo de hoy. ¿Qué te parece esto del bloqueo de noticias que ha hecho Facebook en Australia? ¿Crees que esta ley va a acabar en buen puerto? ¿Crees que es acertado aplicar lo mismo a empresas Big Tech como Google y Facebook, que trabajan de manera diferente? ¿O por otro lado te parece bien y crees que realmente no está actuando bien son las empresas de noticias, que siempre han gozado de ser el cuarto poder, ¿no? Radios, televisiones, periódicos, y que encima han usado el poder del lobby en Australia para poder implantar una ley y de pronto negarse a modernizarse y competir en un nuevo mercado como es Internet? Pues bueno, espero tus comentarios aquí en el vídeo para saber más o menos qué te parece todo esto. Darte muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y también darle a la campanita para que recibas todas las notificaciones, ya que dentro de poco voy a hacer vídeos en directo aquí en el canal y esperemos que estemos bastantes compartiendo el futuro que nos trae la tecnología para todos. Chao, chao.